Hola, muy buenos días. Mi nombre es Adriana Sierra y esta es una reunión finalizando el año acerca de cómo vivir una vida en plenitud y en bienestar. Desde mi propia experiencia, quiero compartirles cómo he vivido este año con esos sentimientos que nos inundan desde que nacimos, con el amor, con la bondad, con la confianza, con mucho bienestar en mi corazón. Así es que, mis queridos amigos, los que me están escuchando, eh, todo comenzó con cuando yo me encontraba en una situación de vacío, que no sabía cómo qué hacer con mi vida, no sabía para dónde coger, no sabía qué hacer con mi vida realmente, si, si separarme, si estudiar, si irme a vivir sola. No tenía como un sentido o un propósito porque pensaba que ya lo tenía todo, pensaba que ya tenía la familia perfecta, los hijos perfectos, pensaba que tenía también una familia y, y realmente no la tenía. Entonces yo comencé a explorar mucho en libros, en metodologías, en cursos, queriendo encontrar en mí esa Adriana que yo quería. Yo pensaba que había que arreglar algo en mí, que había que trabajar mucho en mí, que había que arreglar a ese ser humano, a esa personalidad. Creía que yo estaba defectuosa, cre, creía que alguien tenía mis respuestas y que alguien me iba a dar como la varita mágica para decir, Adriana, esto es lo que necesitas para vivir una vida en bienestar y en plenitud. Hasta que un día escuché de un amigo que me dijo que por qué no me ponía a estudiar coaching. Y el coaching para mí no significaba sino más que el coaching en los negocios. No conocía el coaching personal y de vida. Y comencé a enfocarme en descubrir ese coaching, pero a nivel empresarial, porque como administradora de negocios siempre estaba enfocándome en buscar algo para crear una empresa y ayudar a los demás a llevar una vida en plenitud, pero desde a nivel empresarial. Pero cuando me di cuenta que el coaching era también una forma de vida para, para mí personalmente, empecé a escuchar ese coaching para mi propio entrenamiento, para mi propia vida. Y comencé a escucharlo, ese curso de coaching de transformación personal, comencé a escucharlo y empezó a resonarme muchas cosas en mí que empezaron a tener sentido. Entonces pensé, es que primero tengo que cambiar yo, primero tengo que tener un propósito en mi vida, primero me tengo que sentir bien para yo transmitir este coaching a nivel empresarial. Y me llegó algo muy grande en mí, es esa parte espiritual que yo no tenía, porque el coaching va de la mano no solamente a la parte psicológica de un ser humano, sino a la parte espiritual. Entonces, nosotros tenemos dos elementos en nuestra vida. A veces estamos desde la parte espiritual viviendo experiencias espirituales y desde la parte humana viviendo experiencias humanas. Pero yo no sabía que había ese otro lugar en mí.
Mm, Yo siempre pensaba que el ego y toda la parte física y toda la parte humana era lo esencial, el conocimiento, el intelecto, el saber, el lograr, el tener éxito. Era como lo que yo me enfocaba en la vida para poder ser feliz. Y, y una de las cosas que aprendí o que vi en mí fue ese darme cuenta del malentendido que yo tenía acerca de la felicidad. La felicidad para mí, cuando yo me casé, era que el matrimonio, mi esposo y más tarde mis hijos me iban a dar a mí la felicidad de mi vida. Entonces, con ese gran malentendido, me casé con la esperanza de que cuando yo me casara, ese era mi sueño desde que yo tenía 14 años, 13 años, que cuando yo me casara, yo sí iba a ser feliz, porque en el tiempo en que yo estaba soltera, yo tenía muchos vacíos desde el momento en que mi padre se muere. Cuando yo tenía 15 años, mi padre se suicida y fue en ese momento en que mi vida se derrumbó. Mi vida ya no tenía sentido, mi vida empezó a transformarse, empecé a vivirla de una manera diferente, como que Adriana está defectuosa, Adriana tuvo muy mala suerte, esta es la vida que me tocó, cómo es posible que una niña tan pequeña se quede sin su papá, me sentía abandonada, me sentía muy sola, me sentía muy triste, me sentía como que ya no había el soporte en mi vida, porque creía que mi papá era la persona que me soportaba en la vida. Eh, Me apoyé, a partir de ahí, me apoyé en mi novio, en el que soy mi esposo. Yo creo que gracias a él estoy aquí, porque he sido muy agradecida con él cuando él me dijo, tú no has perdido a tu papá, pero has ganado un esposo, te vas a casar conmigo. Y así lo prometió. Cuando yo tenía 16 años, me prometió que se iba a casar conmigo. Y yo dije, esta es mi salvación. Yo le entregué toda mi felicidad. Yo pensé que él era mi salvación. Me casé con una persona que lo amaba y lo amo, pero engañada, engañada de la vida, porque pensé que él me iba a dar la felicidad. Estaba totalmente desempoderada. Me dejé llevar por el miedo, me dejé llevar por la Adriana que tenía que algo malo. Me dejé llevar por ese sufrimiento y me refugié en él, en todo sentido. Dependía emocional, dependía materialmente de él. Todo me lo estaba proporcionando él. Hasta que llegué a este coaching
y encontré otro sentido para mi vida. Porque tuve grandes revelaciones, tuve grandes insights que me permitieron a mí mirarme y empoderarme, ser feliz y llevar una vida en bienestar sin depender más emocionalmente de mi esposo, ni emocionalmente ni económicamente, porque siempre me daba mucho látigo, porque a mí todo me lo tienen que dar. Yo no soy capaz de sostenerme, yo no soy capaz de valerme por mí misma. Y fue ahí cuando quise hacer algo por mí. Empecé a mirarme, a mirar mi esencia como un ser humano, a mirar esa parte espiritual, ese ser que a pesar de la juventud que tuvo, ese ser estaba bien, ese ser estaba intacto. Solo en este coaching de transformación, pude encontrar un sentido en mi vida. Estaba contando acerca de la transformación y el sentido que tuvo para mí este coaching de transformación que me ha tocado en el alma, me ha tocado el corazón en mi vida. Porque a partir del momento en que conocí este coaching de transformación, me conocí yo, conocí la esencia que había en mí, conocí el ser que había en mí, a pesar de mi pasado, a pesar de las situaciones que había vivido, a pesar de los juicios que había tenido de mí misma. Empecé a mirar mi vida de una manera diferente. Y renació en mí el amor, la libertad, renació en mí esa, esa bondad de la que nosotros somos. Renació en mí ese amor por las personas y renació también esos deseos de servir. Encontré un sentido para mi vida porque encontré el gran ser que había en mí, lo volvió a renacer, porque se me había escapado con todas las historias que me había contado, con todo mi pasado, con lo que yo me había permitido decirme de quién era yo. Una mujer desempoderada, una mujer insegura, una mujer dependiente emocionalmente, una mujer sin mucho que ofrecer, porque siempre desde el ego estaba viviendo mi vida. Solo desde ahí, desde el intelecto, desde el lograr, el conseguir, estaba queriendo vivir mi vida. Pero encontré algo más profundo dentro de mí, que fue ese ser, esa esencia de la que tú y yo somos parte. Esa esencia infinita que nos da la vida, que nos permite darnos cuenta que en todo momento estamos ahí con la esperanza de, de tener una vida siempre diferente, de verla diferente,
a pesar de cualquier adversidad, a pesar de cualquier circunstancia que estemos viviendo. Bueno, pero ¿qué fue lo que yo vi realmente en mi ser? Empecé a descubrir qué era yo realmente, que yo no era mi historia, que yo no era lo que yo creía, las etiquetas que yo me había puesto. Yo soy una persona triste, yo soy una persona marginada, yo soy una persona con estas características. Empecé a despojarme de esas creencias que no me estaban permitiendo a mí ser feliz yo misma, porque entregué la felicidad en una persona, entregué la felicidad en otras personas y no estaba mirando para dentro de mi ser, porque la felicidad estaba siempre en mí, no estaba ni en mi esposo ni en mis hijos. Entonces, el permitir que, que yo estaba, darme cuenta de cómo estaba llevando mi vida, de esa manera mmm, comencé con este coaching, me empecé a dar cuenta de cómo era que yo creaba momento a momento mi experiencia de vida. Mi experiencia de vida, yo la vivía, era con el malentendido de que los demás, mi esposo, mis hijos, mis hermanos, eran los culpables de mi malestar, de no llevar una vida feliz y plena, porque siempre existía la culpa, siempre existía la responsabilidad en el otro de cómo yo me estaba sintiendo. Entonces, si yo sentía rabia a las 6 de la mañana, pensaba que esa rabia venía de mis hijos o venía de mi esposo. Si yo sentía rabia cuando me veía con mis hermanos y me sentía desconsolada, me sentía que me estaban juzgando, si me sentía triste con la forma en que se estaba llevando a cabo alguna reunión con mi familia, yo pensaba que ellos eran los culpables de cómo yo me estaba sintiendo y me lo tomaba muy personal. Entonces el entender que mi experiencia de vida yo la estaba creando yo misma a través de mis propias creencias que yo aprendí, a través de mis propios juicios o a través de la interpretación que yo daba cuando miraba a las personas. Ahí me di cuenta que yo misma estoy creando mi experiencia de vida momento a momento. Entonces, el malentendido era que los otros o las circunstancias eran los que creaban mi experiencia de vida. La experiencia de tristeza, la experiencia de mal genio, la experiencia de rabia, la experiencia de dolor que yo llevaba en mi corazón, venía de afuera. Pero desperté a darme cuenta, a responsabilizarme de mí misma, de mis propias emociones y que tenía que seguir viviendo esas emociones, tenía que experimentarlas, no podía guardarlas, porque qué sentido tenía en mi vida seguir guardando rencores y resentimientos acerca de los demás por haberlos juzgado, por haberlos culpado de mi propia experiencia. Ese fue un renacer para mí, el darme cuenta que ya no había que seguir juzgando a los demás de cómo me estaba sintiendo yo, sino más bien empezar a entender que soy un ser en esencia completo. Primero soy completa, a pesar de cualquier circunstancia que viví en el pasado. Yo estoy bien, tengo un bienestar innato desde que nací. Sé que estoy bien y nada de lo que pase con mi familia, nada de lo que pase en mi día a día va a afectar esa esencia de la que soy yo. Ahí entendí que yo no era una persona triste, que yo no era una persona amargada, que yo no era una persona con esas calificaciones, insegura.
de las que yo me había etiquetado o de las que alguien seguramente me había dicho, sino que yo era ese ser de amor, ese ser de bondad, ese ser con lo que nací, de abundancia, ese ser de bienestar, y que así nací yo. Que lo único que no me dejaba ver ese bienestar en mí era la historia que yo me conté acerca de mí misma, las etiquetas que yo me puse acerca de mí misma, el malentendido que yo tenía acerca de no responsabilizarme de mi propia experiencia, sino que le entregaba esa responsabilidad a los demás. En el momento en que yo entendí eso, de que yo soy la que creo mi propia experiencia, yo siento lo que pienso, y a través de ser consciente, la conciencia mía, lo que soy yo, hace que yo vea muy real lo que yo estoy sintiendo en el momento en que estoy pensando. Entonces, eso a mí me permitió despertar a una vida diferente, a darme cuenta que a no tomarme las cosas tan personales, a no permitir que los demás se hicieran cargo de mi vida, sino más bien empecé a empoderarme, empecé a sentirme una Adriana diferente, una Adriana con propósito, una Adriana decidida a, de acoger mi vida y responsabilizarme de mi propia vida y dejar de entregarle mi vida a mi esposo y a mi familia. Ahí entendí que este coaching de transformación no ha sido la panacea, pero el ir mirando en la dirección hacia mi bienestar, en ir mirando hacia la dirección de que soy en esencia un ser humano con experiencias que tengo momento a momento, pero que estoy completa, estoy bien a pesar de cualquier circunstancia. Eso a mí me dio mucha esperanza, porque ya dejé de tomarme todo personal, dejé de culpar a los demás y dejé de cargar esa responsabilidad de los demás también en mí, porque el no soltar el control en la vida y el no confiar en eso más grande que había en mí, que es ese ser infinito, que todo lo creó y que está en mí, el yo creer en ese ser me permitió a mí vivir una vida distinta, vivir una vida en propósito y en bienestar. Bueno, por acá se fue Samuel. Parece que tuviera problemas en su audio. Bueno, así que los invito a, si quieren tener una conversación conmigo sobre esto que les compartí, si algo se ha movido en ustedes, esto que les he compartido, pueden escribirme a contactame@coachadrianasierra.com. Podemos tener una conversación acerca de este tema, de cómo vivir una vida en bienestar y en plenitud, para poder ayudarlos en sus vidas y poder que encuentren esa luz al final del túnel, que siempre hay una esperanza de vivir una vida diferente. Tenemos la opción de vivir siempre diferente si nosotros lo queremos. Tenemos la opción de tener una experiencia diferente si nosotros lo queremos. Y si tienen alguna duda sobre esta conversación, si algo los ha movido, me pueden escribir y entrar a mi página web www.coachadrianasierra.com. Muchas gracias y nos vemos pronto.